Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. La Mezquita Azul es una de las grandes maravillas de Estambul. Está justo enfrente de Santa Sofía. Y cuando el sultán Ahmed I la construyó a principios del siglo XVII, le puso 6 minaretes. Era un escándalo, porque eran los mismos que tenía la Kaaba de la Meca. Y en vez de quitarle un minarete a su mezquita, le añadió un 7º a la que hoy encontramos en Arabia Saudí. No hubo otra mezquita en Estambul con 6 minaretes durante 400 años. Hasta que en 2016 se inauguró la mezquita de Chamleya, cerca del punto más alto de Estambul. Y además era ligeramente más alta que la gran mezquita de la Meca. Y no la inauguró ningún sultán. Lo hizo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y dijo: cuando un caballo muere, deja su silla de montar. Cuando un hombre muere, deja sus obras. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Para entender mejor todo esto de la política turca y su historia, vuelven a estar con nosotros hoy David Gómez y Eduardo Saldaña. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola, Fer, pues Hola, muy bien. ¿qué tal? El tema de hoy puede parecer un poco bizantino, perdón por el chiste, pero todo tiene un porqué. Cuéntanos, Edu, ¿por qué vamos a hablar hoy precisamente de Turquía? Pues porque Fernando y David también estamos en un año histórico para Turquía. Primero, se cumplen 100 años de la fundación de la República Turca y además el país se enfrenta a unas elecciones que marcarán el futuro marcará el futuro de la Turquía moderna. Y la final de la Champions, Fer. Eso es gran acontecimiento. También, no hay que olvidarlo. Justo. Eso es. Asumo que también para entender la Turquía de hoy, y tú lo has apuntado, Edu, ese centenario de la República Turca, tenemos que retroceder hasta los tiempos del Imperio Otomano, y yo reconozco que mis conocimientos del Imperio Otomano se limitan un poco al Europa Universalis 4, la expansión en Estambul del Assassin's Creed 2, que es una pedazo de expansión, y luego también hay una serie turca de Netflix que va sobre la toma de Constantinopla y la segunda temporada las telenovelas turcas, sobre sí. La conquista de Valaquia, creo que es Mehmed El reino de II Valaquia, o algo sí. así. Bueno, pues Madre el pique con Vlad, que el que sería luego un poco caricaturizado como Drácula. Pero bueno, dejando aparte estos retoques pintorescos, ¿cómo explica la época otomana la Turquía que podemos ver hoy? Bueno, lo cierto es que es un cambio muy drástico porque estamos hablando de un sistema político con siglos de historia que un día dominó Europa realmente. El siglo XV-XVI es el momento álgido del Imperio Otomano. De Viena. Exactamente, hasta que pierden ahí en Viena en 1683, creo que era, y luego termina colapsando por completo. Llega a ser La Unión Soviética ¿sabes? De repente desaparece, pues el Imperio Otomano, justo, ¿no? Además, por esa composición que tenía también tan heterogénea de pueblos y cómo llegó a ser durante siglos ese gran enfermo de Europa, ¿no? Es importante entender lo que supuso ese declive, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, ese Imperio Otomano que iba perdiendo paulatinamente territorios, viendo cómo esos pequeños reyezuelos, los beys, se iban independizando, y es más, veían también cómo las potencias extranjeras influían en esas regiones, le iban comiendo ese terreno. O sea, tenías todos a Rusia. los Balcanes actuales, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Bosnia no tanto, pero también salen del Imperio Otomano. O sea, todos esos países se independizan, incluso Grecia. Justo, se se fragmenta. Sí, y como las potencias no solo orientales, Rusia sobre todo, sino también las occidentales, Reino Unido, Francia, que es verdad que les ayudan en la guerra de Crimea, por ejemplo, pero como intentan aprovechar para sacar tajada de ahí, intentar controlar un poco ese comercio del Mediterráneo en la zona de Europa Oriental, ¿no? Y todo esto es importante porque también configura algo que sigue latente en la mentalidad turca, que es la idea de que hay fuerzas extranjeras que influyen en los asuntos nacionales. Es que lo de la conspiración exterior es algo que es una constante en la historia de Turquía y en la política,
pero al final ese declive del Imperio Otomano que mencionaba David también favoreció que surgieran voces en los años, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial y ese Sí. desmembramiento del imperio, porque O sea, ya... el Imperio Otomano participa del lado de Alemania en la Primera Guerra Exactamente. Mundial, pierde Eso es. y Pensamos el en la castigo- mítica Galípoli, como Claro, la peli. Pues, el castigo es trocearles, como al Exacto. Imperio Austrohúngaro o como trozos del Imperio Alemán. Pues ahí ya surgieron voces que empezaban a reclamar la herencia de lo turco y esa necesidad de unificar a la nación, y ahí entre ellas está una de las figuras más influyentes para mí de la historia del siglo XX, o sea, a nivel internacional, y que no se suele hablar mucho de él en Europa, y es Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük Este señor Atatürk, lo habéis comentado, es ese padre de la Turquía actual. De hecho, si vas por Turquía, su retrato está en todos lados y un montón de lugares llevan su nombre. De hecho, creo que el aeropuerto de Estambul, Sí, el principal, sí, justo. se llama Atatürk. Pero no es un personaje, tú lo decías, no es un personaje demasiado conocido como personaje del siglo XX. Yo me pregunto de dónde surge este tipo. Pues su historia es muy interesante porque diría que es la figura central junto a Erdogan para entender la Turquía de ahora, ¿no? Vamos, es que Atatürk nos daría para un capítulo entero. Por un lado, Atatürk fue un turco nacido en Salónica, que es la actual Grecia, ¿no? Sí. Que este hombre vio cómo los territorios de ese imperio iban colapsando, se alistó en el ejército, ahí fue donde desarrolló su pensamiento político en paralelo a un movimiento también importante que fue el de los jóvenes turcos. ¿Qué era esto? Porque Jóvenes Turcos solo es una canción de Rod Stewart. No, pues estos eran militares y universitarios turcos, otomanos en su momento, Sí. que tuvieron mucho contacto con Occidente e impulsaron ideas nacionalistas y reformistas frente al autoritarismo del sultanato, ¿no? Ahí, al final, Atatürk también acabó participando en la Primera Guerra Mundial, eso influyó mucho en esa concepción de cómo tenía que ser el futuro, estuvo viajando por todo el imperio en Libia, en Arabia Saudí, en Palestina, y ahí pues fue testigo de ese colapso paulatino, ¿no? Y ya sería tras esa Primera Guerra Mundial cuando se hizo con las riendas un poco del movimiento político, lideró la guerra de independencia turca, se enfrentó a esas que es potencias. una guerra que no es muy conocida, que después Pero es de la Primera Guerra superimportante. Mundial, fundamental. después Claro. de la Primera Guerra Mundial, hay otra guerra de independencia en Turquía de los turcos contra los griegos, contra los británicos, contra los franceses. Y lo significativo que fue que consiguió frenar esa partición del territorio turco, ¿no? O sea, Sí. es muy simbólico porque al final consiguió el 29 de octubre del 23 firmar el Tratado de Lausana después de frenar la partición que querían hacer Reino Unido y Francia de toda la península de Anatolia y demás. Sí, justo. Además, esto que señalas de la península de Anatolia es muy importante y lo veremos también en el caso de Erdogan, ¿no? La importancia que tiene esa región, esa península, tanto para Atatürk como para Erdogan. Por ejemplo, para Atatürk esta región representaba el corazón geográfico de lo que era el pueblo turco y fue ahí donde encontró ese gran apoyo en Justo, la sí. guerra de independencia. Pero luego para Erdogan también ha sido una región muy importante, no solo porque su familia procedía de ahí, sino porque también estaba el núcleo de su base de votantes, que todavía a día de hoy siguen siendo la principal base de votos de Erdogan. Volviendo un poco al tema de Atatürk, que creo que es interesante analizar su figura y su pensamiento más en profundidad, es que al final él crea una ideología, o más que una ideología, una visión Sí, para Turquía. Y diría que es de las pocas figuras de ese periodo, los años 20-30 aproximadamente, ¿no? del siglo XX, que todavía pervive su pensamiento político, su visión, porque además es un ¿verdad? movimiento personalista. Y si lo pensamos, movimiento de esa época, por ejemplo, el nazismo, ese al final colapsa, nos lo cargamos en el 45. El fascismo también, Justo. el franquismo también, o el salazarismo portugués, todos acaban colapsando en algún momento u otro del siglo XX, acaban reventando y ya no queda nada. Pero el kemalismo no, el de Atatürk sigue existiendo todavía hoy. Sí, de hecho, y sigue teniendo bastante vigencia en Turquía. Es verdad que se ha debilitado ahora con ese auge del Islam político con Erdogan, pero sigue siendo un movimiento importante. Nada que ver con todos Que esos sigue marcando la política del país. Sí. Claro, nada que ver con esos movimientos del periodo de entreguerras que fueron muy importantes en ese momento. Y Pues que el partido de Erdogan de Atatürk sigue participando en la política turca. Claro. bueno, de hecho es el principal Claro, partido por de la eso. oposición y veremos si no es el primer partido de ese bloque que acaba ganando las elecciones. Pero básicamente por intentar aterrizar un poco qué es el kemalismo, que yo creo que es muy relevante para entender, bueno, es imprescindible, mejor dicho, para entender la política turca, hay que decir que es el sistema político que se implantó con Mustafa Kemal Atatürk y que se sostiene sobre 6 ideas, que es lo que se llaman las 6 flechas del kemalismo, y esto, para la gente que a lo mejor no lo entienda muy bien por qué se refiere a 6 flechas, que se busque en Google el logo del Partido Republicano del Pueblo, del Partido Kemalista, y verá que
que hay 6 Tiene flechas. 6 flechas, Sí, mira. sí, sí. Que son los pilares ideológicos del kemalismo. ¿Y cuáles son estos pilares? Primero, el republicanismo, el populismo, el estatismo, que es la intervención del Estado en la vida política, también en la economía, el nacionalismo, este es muy importante. Nacionalismo turco, ¿se entiende? Sí, justo, nacionalismo turco. Luego el revolucionarismo o reformismo, es decir, la modernización del Estado turco. Y en último lugar, otro que es fundamental, que es el secularismo, la separación de la religión del Estado, ¿no? Un Estado laico. Y estos valores son la esencia de ese sistema político kemalista y también de sus guardianes, porque esto es esencial, que son los militares. Los militares, el ejército turco, tradicionalmente, desde la implantación de la República Turca, ha sido quien ha mantenido ese sistema kemalista y el que ha procurado que no se desviaran del camino recto. Y es que aquí estamos hablando de los valores y demás, pero todo esto, toda esa implantación vino acompañada de unas reformas que fueron tremendas para la sociedad anatolia, Fer. O sea, piensa que estamos hablando de una reforma del sistema de escritura, de una legalización del voto de la mujer, del impulso de las artes plásticas, de esa ruptura de la conexión entre religión y Estado. Tú lo estabas diciendo también para quien nos oiga lo entienda mejor. Lo que hace Ataturk es cambiar el alfabeto de Turquía. Que era el alfabeto árabo-persa, porque tiene una mezcla un poco del otomano. Era con lo que se escribía en el Imperio Otomano y lo cambia al latino. Sí, con alguna modificación, pero implanta un sistema de escritura completo. Al alfabeto que vemos, yo que sé, alfabetiza en España, toda la o en población. Estados Sí, Unidos. bueno, es que llega al punto de que hasta la llamada a la oración que se hacía en las mezquitas se hacía, ya no se hacía en árabe, ¿no? Se hacía en turco. Sí, traduce el Corán, que es algo, es un Exactamente. paso O sea, que muy... también como que intenta occidentalizar un poco Claro, el país. por y eso ese la ejercicio esencia, reformista, la ¿no? esencia del reformismo, justo. Claro, que era que dan muchas potencias, ¿no? Ese espejo de Occidente, adaptarlo a su país, también lo que intenta Japón en la época Meiji y tal. Pero bueno, Exactamente. por no desviarnos, Estero también, ojo, que aquí parece que le estamos subiendo a los altares a Ataturk, no era un santo. No. Pero Desde también luego es cierto, Beiri se lo a los turcos, que no era un santo. Claro, pero aquí no podemos negar que todos esos cambios vinieron acompañados también de una visión muy nacionalista, Claro. étnicamente homogénea. Claro. Esto llevó a Y pasaron cosas. Esto, Claro, esto sí. la Díselo a los homogeneidad armenios, ¿sabes? Claro. Discriminación de minorías, como por ejemplo los kurdos, que se les llamaba los turcos de las montañas, crímenes contra los armenios y Un genocidio. Sí, un genocidio. sí. Claro. Sí, que ahí también Bueno, fue depende a el quién le Imperio preguntes, Otomano, claro. luego los... Exactamente. Y aquí hay una cosa interesante, y es que siempre se ha dicho que Ataturk se inspiró, pero él luego también acabó inspirando a los movimientos fascistas y nacionalistas europeos. Había nacido en esa época, era Claro, lógico. pues que para Hitler y Mussolini, esas reformas de Ataturk y su lucha contra el reparto que querían hacer Reino Unido y Francia de ese territorio fue un ejemplo. Pensemos que Hitler venía del Tratado de Versalles contra Alemania Sí. y Ataturk rompió contra el tratado que le intentaban imponer a Turquía, ¿no? Y al final, pues, eso que fue un ejemplo para los fascistas españoles también. Ramiro Ledesma fue un gran fan de Ataturk. Turquía es un país también muy musulmán, y mucho musulmán, que diría Rajoy, pero habéis comentado que una de las características clave de esta Turquía moderna y que impone Ataturk es la laicidad del Estado. Y hay 1000 ejemplos históricos, por ello sabemos que esa separación es muy complicada en países donde la sociedad es muy religiosa y luego el Estado quiere ser muy laico. Y no sé si aquí en Turquía también se ha visto esa tensión. Sí, de hecho hubo que hacerlo o por lo civil o por lo criminal, casi Sí. más por lo criminal que por lo civil. Una pero imposición. Sí, fue una imposición total. Pero este es un aspecto fundamental y tiene mucho que ver con ese pilar, ¿no?, que hemos mencionado antes, ese secularismo, porque el establecimiento de la laicidad y de un Estado secular separado de la religión hizo que el Islam quedara relegado a un segundo plano. De hecho, Al plano privado. Claro. sí, exactamente, ¿no?, que no influyera en la esfera pública ni en la vida política. De hecho, se prohibieron elementos como el velo, y es lo que comentábamos también de la llamada a la oración, que ya no se hacía en árabe. O sea que realmente quedó en una esfera bastante privada, ni siquiera había escuelas religiosas. Sí. Luego ya se introdujeron más tarde, a partir de los 50, pero se prohibieron ciertos elementos importantes. Y es verdad que en origen Ataturk defendía que el Islam tenía que ser una parte del pueblo turco, pero no le daba esa importancia pública, ¿no? Es lo Que en el Imperio Otomano era central, o sea, un Bueno, es guardián que- de los santos Sí, lugares. Exactamente, Claro, es que el sultán la era Sagrada eso, Puerta y efectivamente. demás, era el elemento indispensable, ¿no?, Claro. del Imperio Otomano, y que luego va a inspirar toda esa política de Erdogan. Y luego vemos que esta pulsión entre el secularismo y el islamismo va a ser la que va a inspirar la vida de la política turca, y cómo los militares kemalistas van a intentar que no se desvíen los políticos de ese camino Pero es recto. que aquí de nuevo pasan cosas también. Claro, pasan cosas. A la mínima que un político islamista llegaba al poder o se desviaba un poco, golpe de Estado. Y va a ser la tónica recurrente Sí, golpe que vamos o a ver. intento de... O pero sí, intento sí, sí. de, o advertencia de, cuidado, si no eres capaz de mantener el orden,
detención, te vamos a deponer. Bueno, en la Es- época de la Guerra Fría, por así decirlo, hay como 4 o 5 golpes de Estado. Hay varios intentos y fructíferos son el de los 60 y los 80, yo creo, ¿no? Yo Sí. diría era 60, 70 no llega a ser, aunque se Pero le hay pone como al un gobierno, amago. Claro. y luego el de 80 sí, el de Bren sí que llega O sea que a ahí, mira, consolidarse. un par sí que son exitosos para los, Y para los de militares. hecho, o sea, por ejemplo, toda esta pulsión es fundamental para entender el surgimiento de figuras políticas y de liderazgos como Erdogan, ¿sabes? Absolutamente. De hecho, te diría que a través de Erdogan se explica perfectamente esa historia reciente de Turquía. Hemos llegado aquí a otro de esos personajes clave en esta historia, que es Erdogan, y me gustaría conocer, porque creo que no es demasiado conocido para el oyente medio que nos esté escuchando, de dónde sale este tipo y sobre todo cómo va subiendo a lo largo de esa escalera del poder. A ver, yo creo que para entender el recorrido de Erdogan al poder hay que distinguir distintos factores. En primer lugar, mencionaría los factores socioeconómicos. Creo que es fundamental entender de dónde viene Erdogan, de qué familia, en qué condiciones estaba. Sí. Erdogan crece en una familia de un barrio de Estambul obrero, que es el barrio de Kasimpasa, en lo que es una de las colinas de Estambul. Era un barrio pobre que sobre todo estaba habitado por familias musulmanas conservadoras que venían de esas zonas rurales de Anatolia que comentábamos antes y que luego van a ser tan importantes para Erdogan a nivel electoral, en busca de mejores oportunidades laborales. O sea, el típico éxodo rural de Justo. los 50. Es exactamente eso, Ya. básicamente. En España pasó lo mismo. Sí, sí, ¿sabes? con la Que gente que iba a Andalucía, Sí, Extremadura, pues el conflicto urbano-rural, centro-periferia, gente que exactamente, busca sí, sí. nuevas oportunidades en las ciudades. Y lo que comentaba es que Kasimpasa tiene una particularidad, es que se encuentra ubicado al pie de una de las colinas de Estambul. Y justo en la parte de arriba de esa colina está el barrio de Nişantaşı, que es uno de los más lujosos de la ciudad. Ahí se situaban o vivían las élites kemalistas, donde tomaban champán esa en los pulsión hoteles. pobre-rico, ¿no? Exactamente, había ese contraste y eso va a marcar mucho a Erdogan y ese resentimiento que luego va a tener contra los kemalistas. Y también explica otro elemento fundamental de su figura, que es ese retrato de hombre del pueblo, esa voz de la Turquía musulmana marginada y perseguida por las autoridades seculares kemalistas. O sea, Erdogan básicamente es el populista por antonomasia. Bueno, y es que además también en Kasim Pasha fue donde entró en contacto con otro elemento que a mí me parece que le hace ser ese populista ya más del pueblo, que fue el fútbol. Además, a David, que a ti te mola mucho esto, esa historia también está muy bien. Sí, tiene bastantes historias curiosas. Creo que daría para otro capítulo Está- el Erdogan aquí venimos, futbolero. eso te iba a decir. Vamos al Erdogan futbolista, que es también lo que empieza a cimentar su poder. Sí, fíjate, Su figura. yo creo que todo el mito de Erdogan, o sea, Erdogan está rodeado de esa mística, de ese aura, incluso también en su historia como futbolista, porque él jugaba de defensa y hay bastantes versiones sobre el tipo de futbolista que era. Sus detractores dicen que era un auténtico leñero, un carnicero puro y duro, pero él se vende como que era una especie de Beckenbauer, de un jugador que sabía sacar el balón, que era técnico, así que bueno, no Bueno, lo sabemos realmente, Hace pero lo mismo a nivel político, ¿eh? O sea, es igual. yo tiraría más, creo que tiene más pinta de ser un jugador Sí, sí, expeditivo, por eso. duro. Sí, La oposición dice que es leñero y él dice Por que el es muy fútbol de hábil. la época tiene pinta de que da unas pataditas en la espinilla bastante curiosas. Sí, sí, pero él utilizó mucho el fútbol para construir ese mito alrededor de su figura y de hecho terminó impulsando su propio equipo de fútbol, que es el Istanbul Başakşehir. En 2014 empezó a invertir y terminó ganando la Superliga Turca Es y que compitiendo en Champions. este aspecto cultural que se le añade a David del fútbol es importante y en Kasim Pasha entra en contacto con ello, pero también analizar esos factores culturales e incluso religiosos creo que es importante para entender a esa figura de Erdogan. Aquí voy a hacer un matiz que no hemos comentado y es que tú has vivido en Estambul. Sí, sí, claro, yo hice mi Erasmus en Estambul, hice mis Bueno. prácticas allí y O sea, que conoces la ciudad. amo esa ciudad, vamos, totalmente. Y es que además yo tuve mucho contacto con zonas de Fatih, que son zonas muy conservadoras, y ahí puedes ver un poco esa esencia de la diferencia entre barrios muy occidentales y muy conservadores en este caso. También se dice mucho, corrígeme si me equivoco, que Kasim Pasha era como un barrio de gente de muchos hombres y Sí. que eran como muy machirulos, muy masculinidad frágil de imponerse constantemente. No sé si Claro, quizás es que Erdogan también le ha podido influir eso. Al final es la esencia un poco de ese
ese conservadurismo turco Claro. o islamista, Familias ¿no? tradicionales, Claro, ¿no? y es que Erdogan crece como tal en una familia islamista. De hecho, estudió secundaria en la Imam Hatip, que eran esas escuelas religiosas que había en el momento, ¿no? Que ahí se empezaron a normalizar un poco, y lo hizo en un momento incluso donde la educación estaba muy secularizada, y para graduarse, por ejemplo, él tuvo que matricularse en el último año de una universidad pública laica. Claro. ¿Sabes? Si no, no podía sacarse el graduado, porque pues eso, se consideraba que las personas que terminaban sus estudios en las Imam Hatip estas eran básicamente, valían para limpiar cadáveres, se decía, ¿no? Madre mía. Entonces, al final, el tío tuvo que formarse en esa laicidad. Tuvo que pasar por el aro de la Claro. laicidad y la escuela Y laica. otro elemento importante para entender a Erdogan es su conexión con las cofradías o las yemats, que esto es algo que en España... nos Esto hay que puede explicarlo porque Sí. es otra de estas cosas raras de un país raro que no es muy conocido y hay que darle el matiz. Es decir, son pequeños círculos religiosos que interpretan la religión en torno a personajes y de manera un poco más alternativa a lo mayoritario, ¿no? O sea, al final son pues, Pequeñas sectas. como las iglesias evangélicas, podríamos decir, Vale. distintas iglesias, y aunque actuaban en la clandestinidad porque Ataturk las ilegalizó, estas cofradías tenían mucho peso social, eran agentes sociales muy importantes para esas comunidades de Anatolia que iban a las ciudades. Al final entrabas en contacto con gente de tu cofradía, ¿no? Claro. Y luego, de hecho, fueron claves no solo para el ascenso al poder del Islam político, sino también para la consolidación del propio Erdogan. Sí, y yo creo que tampoco podemos olvidar los factores políticos porque estamos en un contexto bastante convulso, que son los años 70, en un momento de la Guerra Fría donde las fuerzas de izquierda comunista se enfrentan en las calles a la extrema derecha nacionalista. También es el momento del derrocamiento del gobierno de Demirel. O sea, en definitiva es Y un una momento... ciudad tan grande como Estambul. Sí, sí, que- había que- mucha lucha Claro, que armada. Erdogan no viene de un pueblo perdido de Anatolia, Claro. sino que estaba en el meollo de la política Claro, turca. era el centro también de esos combates callejeros y esa situación de profunda inestabilidad que había en Turquía, y sobre todo eso, Estambul era el epicentro de esos conflictos. Y en ese contexto de inestabilidad comienzan a sentarse las bases para el crecimiento del Islam político, porque es en estos años cuando emerge una figura que va a marcar todo el pensamiento político de Erdogan, que es Necmettin Erbakan. Es imposible entender la figura de Erdogan sin el auge y la influencia de este hombre. He de decir que no me suena para nada este señor, así que necesito que nos expliquéis quién es y por qué estamos hablando de él. Bırakın şunu. Efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Pues Erbakan, que es este señor que acabamos de escuchar diciendo que no le importa lo que diga Estados Unidos sobre la política de Turquía en Chipre, se dice pronto, es una figura En fundamental. esa época. Claro, en esa época. Es decir, la seguridad y la política exterior de Turquía estaba muy condicionada por Estados Unidos y O la sea, es OTAN. en los 70 cuando Claro, Turquía tienes- hace la invasión del norte de Chipre, que ahora te lo encuentras partido. Si vas a Chipre no puedes ir al... Bueno, puedes ir al norte, pero vamos, hay una frontera... Yo, Sí. yo he estado también y recomiendo ir porque es muy, muy llamativo. Sí, tiene que ser bastante chocante, ¿no? Ese contraste. Y el caso de este hombre es que es una figura fundamental porque es el fundador de Millî Görüş, que es un movimiento político que fue la base del islamismo turco y del que Erdogan llegó a formar parte, de hecho. Defendía un discurso nativista y antioccidental, que es algo que nos suena mucho escuchando a Erdogan ahora, y él lo que pensaba es que los seculares estaban enfrentando al país, ¿no? Con esas ideologías de izquierda comunista, Claro. también extrema derecha nacionalista, y creía que era un producto de Occidente, De nuevo, ¿no? Para la debilitar injerencia y para exterior. humillar a Turquía, exactamente. Ahí estaba esa idea de injerencia O occidental. sea, como que los kemalistas que habían liberado a Turquía de los occidentales eran ahora los aliados del Al final es occidentalismo. esa pulsión, secularismo, religión. Exactamente, es el eje. O sea, antes hablaba de ese conflicto entre izquierda y derecha, él lo enfoca secularismo, islamismo. claro. Todas esas ideas son secularistas. Y él creía que si Turquía quería superar esas divisiones y volver a ser una potencia internacional, su única vía era retornar al Islam político, que es también una idea muy clásica de organizaciones islamistas, como por ejemplo los Hermanos Musulmanes, de los que hablaremos después largo y tendido, pero que condicionaron mucho esa idea y ese discurso político de Erdogan. La cuestión aquí que estoy viendo es cómo un islamista de los barrios pobres de Estambul llega a convertirse en ese hombre fuerte de esa Turquía laica de los kemalistas, porque va trepando dentro de un sistema, vosotros lo habéis dicho, donde los militares todavía tenían mucho poder y él consigue colarse por todos Claro, esos huecos. Porque digamos que había un contexto político que favoreció mucho. Por un lado, lo que ha señalado David de ese islam político muy marcado por la ideología, pero luego hay otro que es más económico, que Erdogan va cogiendo partes. Aquí hay una figura que es la de Turgut Özal, que fue uno de los presidentes de Turquía,
Özal llegó al poder en los 80 y este hombre introdujo políticas económicas muy neoliberales. Es la época de Era una Thatcher época, y demás, sí. ¿no? Entonces, este se alineó con ello, pero con él además emerge esa nueva burguesía no kemalista. Lo que hace es favorecer. O sea, Özal es kemalista. No, Es un- Özal tiene esa parte neoliberal, pero es musulmán. Entonces, lo que hace es Vale. dar oportunidades económicas a la gente de Anatolia. Vale. Crece esa nueva burguesía que empieza a rivalizar con la burguesía tradicional que tenía esquemalista. Entonces, de repente, los musulmanes que habían emigrado a segundas O sea, hay generaciones... una nueva burguesía Claro. que ya es islamista. Exactamente. Vale. De hecho, como anécdota, Özal también impulsó la construcción de una mezquita en el centro de Ankara que era más visible que el mausoleo de Ataturk. Es decir, el Islam empezaba a volver al centro político, ¿no? Y ese crecimiento del Islam político se vio al final reflejado en los años 90, cuando Erbakan fue el primer líder islamista que ganó unas elecciones en Turquía y Erdogan formaba parte de su movimiento y se convirtió en alcalde de Estambul. Vale. Claro, es el momento en el que ya se legitiman las Claro. cofradías religiosas que luego van a ser tan importantes en el auge político de Erdogan. O sea, que hay como un chup-chup por debajo en la sociedad durante Y muchos él años. sabe encontrar el Eso, hueco y en perfectamente. los 90 es cuando eclosiona. Claro, porque Edu le estaba diciendo, se convierte en alcalde de Estambul. No te voy a decir que es casi como ser primer ministro en aquella Turquía, pero Ganar casi. Estambul es Pero casi, fundamental claro. para controlar Turquía. Sí, encima que gane Estambul un islamista conservador, siendo una ciudad que siempre Claro. los centros urbanos suelen ser menos conservadores. Más cosmopolita. Claro, y demás. efectivamente, eso es un hito sin precedentes. Y es lo que comentabas tú, Fer, en los años 80 se va gestando todo ese caldo de cultivo, pero en los 90 ya es cuando explota, porque hay una serie de factores que terminan por generar ese contexto ideal para el ascenso al poder de Erdogan. En primer lugar, el ejército estaba muy cuestionado por el fracaso de esos golpes militares en las décadas pasadas. Había también un descontento generalizado con los partidos Es verdad. tradicionales, con esos líderes, mucha corrupción, inestabilidad, cambios de gobierno y también esa decepción por el fracaso de la adhesión a la Unión Europea que no terminaba Esa de rémora que concretarse. tienen los turcos ahí. Bueno, no sé cuándo Turquía empieza a echar, por decirlo, los papeles para entrar en la Unión, años 60, 70. Es la gran aspiración, ¿eh? Sí, y ahí lleva en la puerta 40 años esperando. Sí, siempre se queda un poco esa idea y flotando en el aire que nunca llegó a concretarse y en ese momento se estaba gestando esa gran decepción. Luego también hay que hablar del conflicto con los kurdos, la fundación del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que había iniciado esa lucha Estaba armada. enquistado todos esos años, sí. Justo, entonces es un momento también de debilidad territorial y súmale la crisis bancaria que tuvo que afrontar el gobierno turco en 99-2000, que propició un préstamo del Fondo Monetario Internacional y además se produjo un hecho muy importante que tiene mucha relación con lo que está pasando a día de hoy, que es el terremoto de Izmit, cerca Es de verdad. Estambul, que murieron 17.000 Sí. personas y además se culpó muchísimo al gobierno por esa gestión y fue lo que terminó provocando o empujando la victoria de Erdogan en las elecciones de 2002. Y además Erdogan venía de estar en prisión durante unos Cierto. meses, que eso le favoreció Que mucho. que le empapelaron a Erdogan. Sí, o sea, Erdogan estuvo encarcelado por recitar un poema de Silla Gulkap, que es... Sí, decía el poema para que te metan Pues en la cárcel. La cuestión es esa. O sea, el poema decía algo así como: las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, Oh, los Dios. minaretes nuestras bayonetas y los fieles nuestros soldados, ¿no? Entonces, esto no sentó muy bien. A los republicanos comunistas a lo mejor como que eso les, Claro, les dio un poco por saco. y en plan lo acabaron empapelando unos meses. ¿Esto qué pasa? Que le permitió presentarse tan bien como la voz de los oprimidos, ¿no? Ese mártir del sistema que iba a cambiar e incluso podía jugar a nivel internacional con el relato de que el islamismo conservador era la verdadera fuerza democratizadora de Turquía frente a la represión kemalista, esos militares, ¿sabes? Cambio de siglo, lo tenía todo para O sea, había un ganar. poco los ingredientes de que la élite kemalista se empezaba a proteger a sí misma y era un sistema súper cerrado y él venía a abrir un poco el sistema, a democratizarlo, a llevar el poder popular, los elementos que habéis comentado, ¿no? Populismo, nacionalismo. Y al final, en religión. 2002, acabó arrasando electoralmente. De hecho, creo recordar que fue esa victoria del año 2002 el mayor vuelco electoral en la historia de Turquía desde los años 50. Y también me pregunto que una vez en el poder, esto es hace solo 20 años, ¿qué hace Erdogan? ¿Cómo se las arregla para ir ganando peso? ¿Cuáles son sus políticas? El tío sus aquí, prioridades? yo estoy con lo que decía, que es un buen jugador, tanto a nivel de fútbol y nivel político. Lo que hace es utilizar los recursos y las estructuras que habían creado los kemalistas para ir poco a poco moldeando Turquía a su antojo. Por ejemplo, en sus inicios se centró sobre todo en el crecimiento económico. Es decir, la base económica siempre ha sido su carta de presentación, ¿no? Él defendía una especie de islamismo liberal.
esto gustó mucho en Bruselas, en Estados Unidos. Defendía eso, pues las privatizaciones, el libre mercado, apertura al exterior. Hombre, en aquella época, 2002, 2003, eso en la Unión Europea era música. Como la más panacea, había alguno que mojaba. Claro. Entonces, lo que hizo al final Erdogan también se vendía como un demócrata que Claro. se oponía a ese autoritarismo. Poco a poco se fue ganando la confianza del exterior. Totalmente. Esto que comenta Edu es fantástico porque te das cuenta de que la Unión Europea fue determinante para fortalecer ese Es verdad. liderazgo de Erdogan. O sea, de aquellos polvos estos lodos, y la Unión Europea jugó un papel determinante porque bajo ese pretexto de la integración europea y de la democratización, el AKP fue desmantelando... El partido de Erdogan, ¿no? Exactamente, Claro. el partido de Erdogan fue desmantelando la tutela del ejército sobre la política parlamentaria en Turquía con diversas reformas y con juicios también contra los principales oficiales kemalistas. Recuerdo, por ejemplo, el caso Ergenekon, que es el más paradigmático, ¿no? Toda esa red de oficiales kemalistas que se decía que estaban conspirando para realizar un golpe de Estado contra Erdogan, y todos esos oficiales fueron Purgados. enjuiciados y purgados Claro. posteriormente. Y todo bajo el pretexto de la democratización. Porque eran reformas que la Unión Europea les obligaba a hacer Claro. si querían Claro, adherirse. es que veo que Erdogan no hace una ruptura muy grande con el sistema anterior, pero va poco a poco Claro, limando, haciendo pequeñas reformas. Acabas con y los, les va apartando. los mecanismos que el ejército y los kemalistas Claro. habían establecido para poder cortar la subida de cualquier partido islamista. claro. Pero bajo el paraguas de la integración europea y de la democratización del país, que a mí es lo que más me flipa, me parece magistral. Y además se alía con actores sociales destacados y ahí es donde aparece uno de los grandes nombres de esta historia, que es Fethullah Gülen. Bueno, estamos llenando esa historia de personajes, parece un Juego de Tronos, pero es cierto que este sí que había que sacarlo, este es más conocido, entre comillas, porque esa historia de Gülen y Erdogan da para un House of Cards versión Turquía, a lo mejor algún día hace una telenovela de eso. Totalmente. ¿Quién es este hombre, Fethullah Gülen, y cómo influye en esa consolidación de Erdogan en el poder? Pues mira, Gülen era el líder de Hizmet, que era una organización religiosa muy importante en Turquía. y Otra que- de estas sectas que estábamos mencionando Sí, antes. otra, es una cofradía, otra vale, cofradía también, y que ideológicamente congeniaba muy bien con ese primer Erdogan, porque era un movimiento que crece en esos años 80, el momento de los tigres de Anatolia, con esas políticas neoliberales de Özal, y defendía un Islam conservador en lo social, pero liberal en lo económico. O sea, que encajaba bastante bien, ¿no? Por hacer un paralelismo, se parecen un poco al Opus Dei, Sí, salvando sí, las sí. distancias, pero sería esa Iba a decir un poco semejanza. como la democracia cristiana, pero algo más Sí, conservadora. es más Sí, conservador. sí. claro. un poquito más, ¿no? Y esa mezcla atrajo a gran parte de esa nueva burguesía que emergía en esa época. Y aquí hay que ver los dos niveles, porque Erdogan juega en el aspecto más político y público, Eso es. y lo que hace el Gülen es ir ganando más peso en el terreno social, mediático, formativo, con sus escuelas privadas. ¿Qué pasa? Con Erdogan en el poder penetran más en las instituciones del Estado, de hecho se les llamaba el Estado paralelo, el Deep State muchas veces, y esta colonización del poder judicial, de los servicios de seguridad, fue clave para impulsar procesos judiciales contra cargos kemalistas y de las Fuerzas Armadas que se veían como algo peligroso. Hombre, se ve que es una alianza bastante fructífera para ambos, porque al final entiendo que buscan lo mismo, que es desmontar el sistema secular del kemalismo, cada uno a su manera. Pero lo cierto es que este matrimonio de conveniencia acabó bastante mal. Sí, acabó mal este romance porque a medida que Erdogan fue impulsando ese giro autoritario, las rencillas entre el primer ministro turco en aquel momento y el gülenismo iban aumentando. Y tampoco le gustaba a Erdogan que Gülen tuviera tanta influencia en la burocracia del Estado, cada vez se Una infiltraban influencia más. que él mismo le había permitido. Esto, Claro, por él otro había lado. alimentado ese monstruo Claro. y ahora temía que No. le comiera porque no encajaba con esos planes que tenía Erdogan de cooptar todo el poder, ¿no? Entonces se dio cuenta de que iba a ser un obstáculo interno para impulsar esa estrategia y poco a poco la relación fue empeorando. Antes de continuar, me gustaría contarte una cosa, y es que en el orden mundial somos un medio independiente porque no dependemos de nadie para llevar a cabo nuestro trabajo. Pero solo tiene una excepción, dependemos de nuestros suscriptores, porque más del 70% de nuestros ingresos vienen de los suscriptores, lectores y oyentes como tú, que han decidido apoyarnos económicamente para que podamos hacer nuestro trabajo. Desde 5 euros al mes puedes formar parte de nuestra comunidad, así que te animo a entrar en elordenmundial.com/suscríbete y apoyarnos.
Parece que Erdogan cumplió a rajatabla eso de convertir a sus amigos en enemigos, porque le pasó con la Unión Europea, que pasó del idilio a darse palos, le pasó con Gülen, le pasó con los kurdos. Esto de los kurdos es llamativo, por lo que parezca mentira. Hubo un tiempo en el que Erdogan se acercó a la minoría kurda, intentando en buena medida resolver ese problema nacionalista que existía en Turquía. Eso es. Además, esta parte es muy interesante cómo Erdogan abandonó la estrategia de represión que otros líderes conservadores habían tenido en Turquía. De hecho, tras ganar las elecciones, vimos que tendió muchos puentes con el, no tanto con el PKK, pero sí con los representantes del movimiento independentista kurdo, eliminó la pena de muerte, por ejemplo, se redujo la represión contra los kurdos e incluso entabló negociaciones con Abdullah Öcalan, que Öcalan es el líder del PKK, ¿no? Que está en la cárcel desde hace bastante tiempo. Cuando ya dio ese giro, o sea, se puso todo mucho más autoritario, claro. Pero es verdad que estuvieron negociando y evidentemente no adoptó esta postura porque le diera un ataque de generosidad, ¿no? O sea, el voto kurdo al final es clave para el ascenso al poder en 2002, porque los kurdos son kurdos pero también son musulmanes, claro, y también habían estado reprimidos, entonces compartían un poco con Erdogan esa represión del Estado, del Estado kemalista. Estaban reprimidos, eso te iba a decir, por los kemalistas, entonces buscaban una alternativa de, jope, si quiero votar a alguien, pues voy a votar a alguien que me propone algo acorde a mis valores musulmanes o islámicos. Claro, al final el acercamiento a figuras como Öcalan vienen por ahí, porque te da legitimidad dentro de todo el pueblo. Claro, y que ese perfil sociodemográfico de los kurdos se acercaba más a la base de votantes de Erdogan que a los kemalistas, a los pijos de Estambul, y que también, efectivamente, no todos los kurdos estaban de acuerdo con lo que hacía el PKK. Claro. Es como decir que todos los vascos estaban de acuerdo con lo que hacía ETA. Eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, y de hecho, ahora que mencionabas a Öcalan, que es una figura muy importante, él apoyó la participación en ese referéndum constitucional de 2010 que le permitió a Erdogan reformar el poder judicial para elegir a la mayor parte de los jueces del Tribunal Constitucional y que los militares fueran juzgados por tribunales civiles. O sea, que los kurdos fueron determinantes para que Erdogan fuera cimentando toda esa construcción de su poder. Estos son precisamente los años de ser Erdogan más europeísta, más democrático, más amable, que al principio, de puertas para afuera, se veía como algo distinto, ¿no? Como una especie de nueva Turquía, o al menos con una Turquía con la que se podía hablar desde Europa. Y de hecho, recordemos cuando Zapatero defendía esa entrada de Turquía en la Unión Europea en 2010. He de reiterar, una vez más, que España es firme partidaria de la entrada de Turquía en la Unión Europea. En cierta medida se parece un poco a esa figura de Víctor Orbán en Turquía, ¿no? Porque es un líder que en sus inicios en el poder era una referencia o se vendía como un liberal demócrata que quería abrir su país después de épocas de represión y tal, pero luego con el tiempo fue girando hacia un sistema mucho más personalista, más autoritario. Aquí la pregunta que siempre surge es, ¿cambió el personaje a lo largo del tiempo? ¿Es que siempre fue un autócrata y se sirvió de discursos democráticos al principio para que todo el mundo lo aceptase? A ver, esa es la gran pregunta. En principio, es cierto que no tuvo siempre o no mostró siempre ese carácter tan autoritario, por lo menos no se percibía de forma tan clara como en estos años, que ya es una cuestión evidente que no se puede ocultar. Incluso es lo que comentábamos antes, ese Islam moderado del AKP se percibía, se sentía como un modelo de democratización dentro de los países musulmanes. Que a lo mejor se podía exportar a otros países. Que de hecho se planteaba a Turquía como un ejemplo para el norte de África. Claro, ese es el tema. Ahora bien, es lo que planteas tú. ¿Erdogan se volvió autoritario o ya lo tenía en la cabeza? Creo que es un debate bastante interesante nunca sabremos del todo al 100%, pero mi percepción o mis sospechas es que si tú ves su recorrido en el poder, él ya tenía algo en mente por lo menos, porque desmontar el régimen kemalista y cooptar el poder creo que eran objetivos mínimos que él ya iba gestando en sus primeros mandatos. Que, ojo, viendo la situación de la que venía el Islam político en Turquía, y toda esa hegemonía que tenían los kemalistas dentro del Estado turco, a mí me parece que es una estrategia lógica y te diría que hasta lícita hasta cierto punto. Sí, o sea, yo la comprendo, puedo entender todo ese proceso. De todas formas, hay un momento clave para entender el giro que se produce en la política interna de Erdogan y además está muy relacionado con la política exterior, Fer, porque en Turquía la política exterior está muy influenciada por lo nacional y viceversa, ¿no? Y este momento son las primaveras árabes de 2011. Hablar de primavera árabe es también referirse a una primavera marchita.
Lo que más le preocupa a Erdogan era la reacción de los países occidentales a los cambios que se estaban produciendo. Esto es muy interesante. Hay porque protestas en Túnez, en Argelia, en Libia, en Egipto, justo, en y es Siria, que en esa Bahrein. última, Egipto, es el ejemplo más influyente, porque allí los hermanos musulmanes llegaron al poder con Morsi, si os Sí, acordáis. Cae Mubarak. Llega Llegan Morsi. hay un pequeño intento democratizador a través de Morsi. ¿Y que qué son los pasó? Se militares Se celebran los que le elecciones y echan. ganan los islamistas. ¿Y qué pasó? Y vienen los militares Y y le el dan bueno golpe de de estado. Al-Sisi a echarle del poder. Efectivamente. Claro. ¿Y ahí qué pasa? Que golpe de Estado, no hay protestas por parte de Occidente, aliados teóricamente de Erdogan, que era afín un poco a los hermanos musulmanes, de hecho salió a defender el proceso democrático que estaba produciendo en Egipto, y esto hizo que el líder turco pues se preocupara, oye, ¿quién le garantizaba a él que si los militares intentaban echarle del poder, sus aliados iban a apoyarle, Ya. ¿sabes? Claro, y es que esto además se da unos años después del famoso memorándum, que fue un memorándum que salió online, publicado en 2007 y que estaba firmado por altos cargos de las Fuerzas Armadas, que advertían a Erdogan de que no estaba muy de acuerdo con las políticas que estaba tomando. Había un un poco caldo de cultivo que decía, reminiscencias ojito. antiguas Y era de... como el pequeño aviso de, oye, no estás yendo por el buen camino y aquí en Turquía hemos dado golpes de Estado y pueden pasar cosas. ¿no? Claro. Por lo que sea, Erdogan tenía miedo a que la historia se repitiera. Además, veníamos de ese caso Ergenekon, de Justo. todos esos precedentes anteriores en los que el ejército kemalista, si no había impulsado golpes de Estado y había derrocado Estaba ahí a urdiendo un líder, cosas. Ya. por lo menos les había advertido de que tenían que cambiar el rumbo, que fue lo que pasó con Erbakan cuando cayó en 1997, sin ir más lejos, y que era el referente de Erdogan. Entonces, ese momento, Erdogan se dio cuenta de que podía perder el poder y de que la situación interna podía empeorar mucho más. Entonces, ahí es cuando intensificó ese giro autoritario, sobre todo en 2013 con las protestas de Gezi Park. Yo estuve una vez en Estambul y en el centro de la ciudad había ese pequeño parque, el Parque Gezi, que es nada, Es enano. es muy pequeñito, alrededor de una gran plaza y tal. Y fue un símbolo. Yo recuerdo esas protestas porque estaba estudiando la carrera. Claro, en ese contexto, en esos años de las protestas en Siria, en Libia, en Justo. Egipto y tal, se vio un poco con, ¿va Erdogan detrás de esta gente? ¿Va a ser el próximo en caer? Sí, además comenzó por algo mucho más intrascendente en un principio, que era una protesta contra un plan urbano, pero luego acabó derivando en manifestaciones contra ese giro autoritario Claro. del gobierno y ya pedían Que era incluso... como empezaban las revueltas árabes, con una cosa muy Claro, tonta claro. que luego iba creciendo y de repente Sí, el un autócrata tipo que del se quema momento lo bonzo y después caía. todo Sí. esto... Y esto era como que querían eliminar el parque de la plaza para construir, pues no sé si unos edificios o algo así. Sí. Y al final terminó con Erdogan poniendo en marcha toda esa maquinaria nacionalista, a perseguir opositores, a fomentar rumores de que todo era una conspiración también de potencias Vuelve otra vez externas. ese discurso. Y de ahí en adelante la persecución y la represión a movimientos sociales aumentó exponencialmente. Y es lo que decíamos, que en esa época también se produce o crece el estallido de la guerra en Siria, que hizo que Turquía encima se fijase todavía más en Oriente Próximo, volvió a calentar la cuestión kurda. Ahora aquí Claro. vendrán los años después, ¿no? De Daesh, los kurdos iraquíes, los kurdos sirios, los kurdos turcos. Es que el tema kurdo además sirvió bien para todo ese giro nacionalista y securitizador que estaba señalando David, porque además la intervención en Siria sirvió para avivar aún más la llama nacionalista de Erdogan. De nuevo, la política exterior Sí. sirve para los intereses de la política y que interior. además este tema de las intervenciones para apelar a esas bases nacionalistas es algo que ha ido utilizando cada vez más Erdogan, no solo en Siria, sino también, por ejemplo, azuzando la llama en Grecia. Es Sí, decir, Grecia, Chipre, puedo justo. intervenir o puedo llegar a Sí. Atenas, ¿no? Y además esto se produce en un momento, en un contexto histórico en el que Erdogan impulsa una política exterior que se conoce como la profundidad estratégica, que esto es muy A ver, teórico, ya está explica este levantando concepto. Fernando Sí. la Estoy ceja. arqueando la ceja. Claro. La cosa es, este concepto es muy importante porque lo impulsó el ministro de Exteriores de Erdogan, Davutoglu, y que de hecho, por cierto, ahora está del lado de del principal candidato opositor a Erdogan. Fíjate cómo Vaya. se da vuelta la Es tortilla. Otro que se ha roto el amor. Claro, y este hombre lo que planteaba es que Turquía tenía que ser una potencia con autonomía estratégica y que aprovechara sus ventajas históricas y económicas de su pasado imperial otomano. Es decir, que miraran al pasado, Vale. y por eso se le considera un poco el padre del neotomanismo. Aquí un pequeño matiz, si no me equivoco, después de Estados Unidos puede que Turquía sea el ejército, el segundo ejército el segundo. Más grande de la, numeroso sí. de la OTAN. Efectivamente, De hecho, sí. tienen el servicio militar obligatorio. Yo tengo Claro, amigos turcos que han claro. tenido que ir a la mili. Claro, y Erdogan utiliza esa idea del neotomanismo para
construir esa noción de que Turquía tenía que mostrarse como la potencia protectora del mundo musulmán a nivel internacional, como el Imperio Otomano en sus momentos más álgidos, y adoptar un papel más activo en los asuntos que afectaban a su entorno. Puede ser Oriente Próximo, no mencionaba Siria, Cáucaso, Asia Central, con todos esos pueblos túrquicos, y también en el norte de África. O sea, básicamente tener la esfera de influencia que tenía el Imperio Otomano en la buena época. Justo. Además es exactamente esa idea, y por eso a partir de 2011, también con lo que mencionaba Edu de las primaveras árabes, empezamos a ver a Turquía intervenir en Siria, en Libia también, a involucrarse más a favor de Azerbaiyán en el conflicto del Alto Karabaj contra Armenia, incluso hablar del fomento de la idea del panturquismo, es decir, esa integración política y cultural de los pueblos túrquicos de Asia Central, que por cierto, sobre el panturquismo hay una anécdota muy curiosa, porque Erdogan se motivó tantísimo que llegó a impulsar en 2013 el festival de Turvisión, que era como una especie de Eurovisión en los territorios con lengua túrquica. Que era bueno, se motivó o se picó, porque básicamente no le gustó nada. No sé si fue Conchita Wurst en aquella edición, que se cabreó un montón Erdogan y dijo, pues me voy de aquí, me monto lo mío. Se salió y creó Turvisión. Turvisión, que también creo que pasó con Rusia, aunque también estaba el tema de Crimea, pero sí que hubo bastantes críticas por entonces, y fue un experimento un poco random, pero las canciones no estaban tan mal, ¿eh? Mira hasta Azerbaiyán, que ganó la primera edición. La verdad es que tiene su ritmillo, no llega a ser a lo mejor la importancia de Eurovisión, pero bueno, está curioso. Esto también me pregunto de cuánto le duró el experimento. Nada, tres ediciones seguidas. Luego es verdad que se recuperó en 2020, que por cierto ganó Ucrania, que ya es el no va más lo gracioso, pero sí que no tuvo mucho más recorrido. Sí, pero bueno, más allá de la anécdota, lo que vemos es que Erdogan adoptó una política exterior mucho más nacionalista, muy orientada al nacionalismo que intentaba impulsar a nivel interno, que abandona esa tesis de cero problemas con los vecinos, que al final es lo que Davutoglu también esbozaba, y Erdogan lo que acaba es convirtiendo el neotomanismo en una política de ceros vecinos sin problemas. O sea, se quiere convertir un poco en una potencia regional. Claro, pero y es esa potencia regional también internamente le favorece mucho para afianzar toda esa figura de somos los turcos, la nación es importante, nos afianzó sus valores contra algunos que tenía el kemalismo. Sí, pero en política exterior podemos analizar si le fue bien, yo creo que no, porque luego sí que es verdad que Erdogan intentó recoger un poco de cable porque cabreó a todo el mundo y no tenía ningún tipo de aliado ni en Oriente Próximo ni en Occidente, entonces yo creo que ahí sí que tuvo que recular un poco. Y con esto llegamos al año 2016, con este giro en la política de Erdogan, año 2016, y aquí pasan cosas porque es que hay un intento de golpe de Estado de los militares. De hecho, recuerdo, además, que ya en el orden mundial lo cubrimos y fue un acontecimiento tremendo porque no se sabía bien quién estaba detrás, todo lleno de rumores, pero está claro que, esto ya a posteriori, claro, que Erdogan dijo que esta es la mía y ya pegó el volantazo definitivo pues para terminar de purgar y terminar de generar un Estado no a su imagen y semejanza, pero como él quería que fuese. Controlado totalmente. Yo me acuerdo de esa noche, que nos enchufamos ahí en directo a cubrir. Yo estaba en pijama en casa cuando cubrimos esto, sí. En julio del año 2016 hicimos ahí un Periscope, no sé cuántas horas hablando de... Estuve toda la mañana ahí hablando toda la noche, sí. Al final fue a raíz de esto cuando podemos decir que Erdogan hizo la purga definitiva dentro de Turquía. Primero le sirvió para acabar con los cuadros menos afines del ejército, pero es que además le sirvió para acabar definitivamente con la influencia que tenía Gülen. O sea, su enemigo histórico. Como que se cobró todas las venganzas, dijo, bueno, esta es la mía, ahora os vais a cagar. Claro, porque él impulsó la idea de que había una conspiración del Estado profundo, de que Gülen se había liado con los militares para acabar con él, ¿no? Que, ojo, es verdad que los gulenistas tenían a muchos perfiles en los altos cargos de la administración que no eran favorables a Erdogan. Era una historia muy loca, pero no tan podía loca. ser verosímil. Claro. O sea, yo recuerdo estando en Turquía que mucha gente te decía, uy, the Deep State. Pero esto al final no justifica la represión que se vivió, y el AKP lo que hizo fue una limpieza enorme y muchos fueron detenidos, acusados, otros huyeron del país. Bueno, y lo que llegó al final fue la reforma constitucional tan famosa que se impulsó en 2017, que cambió por completo el sistema político hacia uno presidencialista que le dio mucho más poder. Justo, vaya. Y vamos, que es que desde entonces la democracia en Turquía... Es que la democracia en Turquía ya sí que no ha sido la misma, desde luego. Lo que está claro es que ahora mismo Turquía se acerca a ese centenario de la República, pareciéndose más a una mezcla entre el sultanato y el personalismo de Atatürk que a otra cosa, y mucho menos a una democracia liberal, y sobre todo estando a las puertas de unas elecciones
que se les llama históricas, que ahora resulta que todo es histórico, pero estas, desde luego, Sí. son decisivas para la historia Sin del duda. país. Me pregunto también cómo está ahora mismo la situación en Turquía tras la pandemia, la guerra en Ucrania, de Turquía ha querido tener de nuevo un papel fundamental. Hay un contexto complicado, muchísima Sí, sí, inflación también. Sin ninguna duda, Turquía está en una situación muy delicada, ha sido una confluencia de crisis, por un lado la crisis del COVID, que se suma a la crisis de refugiados, la Es crisis verdad. económica que ya tenía el país y que se ha acentuado todavía. Por ejemplo, creo que la inflación estaba en un 85%, ahora creo que ha bajado a un 50%. Porque además el ministro de Economía era su cuñado o Sí, algo así. pero acabó echándole Se lo porque eso cargó, era un desastre. porque además el ministro decía que subir los tipos de interés mejoraba la inflación. Era una, O sea, era a, una lo largo, crisis a lo económica. largo de los gobiernos de Erdogan, siempre que ha empezado a haber problemas económicos, ha pasado algo que ha distraído la atención. Ya. O sea, la economía es de lo que él intenta que no se habla, siempre y cuando vaya bien, vaya mal. Se habla cuando le viene bien, si le va si mal, bien la no se economía habla. va a estar en todas las portadas. Si va mal, va a haber cosas que distraigan la atención. Sí, en todo caso podemos decir que el cuñado era un cuñado también en lo económico, en todos los aspectos, porque vaya lince, desde luego. Pero sí que es verdad que Erdogan siempre se ha contenido de intentar subir los tipos de interés y de hecho ha sido una de las medidas que ha provocado que la economía turca empeorara más todavía, que la lira se desplomara y que la inflación llegara a los niveles donde ha llegado. A eso súmale también el impacto del terremoto de principios de verdad. 2023, que ha dañado mucho la legitimidad de gestor del gobierno de la AKP, y no solo por su respuesta a la tragedia, sino también porque se le responsabiliza del mal estado de los edificios que se Claro. derrumbaron. Por tanto, Se le acusó de muchísima corrupción porque los edificios básicamente eran una mierda, que no tenían ni cimientos, Y que lo estaban decía- construidos de cualquier manera. Lo decía antes David, él llegó tras un terremoto en el que prometió que eso no volvería a pasar y le ha estallado en la cara justo a meses de las Ya. elecciones, unas elecciones decisivas, ¿no? Y a nivel político, como decíais también, es otro momento decisivo para el país porque lo que hay es un frente común de la oposición para echar a la AKP del poder. O sea, básicamente hay un alineamiento completo. Y además es una mezcla muy curiosa porque, por ejemplo, el candidato de la oposición, Kemal Kılıçdaroğlu, es un aleví. ¿Cómo lo has llamado? Kılıçdaroğlu. Es complicado el turco. Y de hecho, por matizar, me voy a ahogar si lo pronuncio. Erdogan es Erdogan, no Erdogan. Las Gs esas son G mudas en turco, pero bueno, que Mira, por mira, Eduardo, vete a la que voy mierda. a ser un pedante. No, pero al final lo lo que llamamos vemos Kemal y ya está. Claro, Kemal, Exactamente. el principal líder opositor es un aleví que ha sido una minoría tradicionalmente reprimida por el partido al que él representa, el CHP, que es el partido de Ataturk, ¿no? De hecho, lo anunció en Twitter, creo, hace unos Sí, hizo un días. vídeo muy hizo un potente. vídeo, que eso fue bastante potente precisamente porque no había precedentes, Claro. ¿no? De algo O sea, así. lo que están impulsando es un poco esa retórica de tenemos que unirnos, ser un país diverso. O sea, estamos viviendo un momento dentro de la oposición, un intento de reformar incluso la visión tradicional del kemalismo, ¿no? O sea, Abrirlo un como, poco más. Claro, un nuevo reciclaje, porque también recogiendo un poco toda la historia que hemos contado, Erdogan llega al poder permitiendo con ese discurso de la democratización frente a los kemalistas, y ahora los kemalistas venden el discurso de la diversidad y la pluralidad y la democratización frente al autoritarismo de Erdogan. E incluso en el plano económico, Kılıçdaroğlu, creo que lo he dicho bien. Qué bien, David. También defiende medidas liberales a nivel económico. O sea, que están reformando el kemalismo a todos los niveles. Sí, y lo que hay que tener muy claro es que hay una alianza para echar a Erdogan del poder. Y ahí, eso es lo que estamos viendo en Turquía, es eso, hay una alianza completa contra él. De todas formas, las elecciones creo que van a ser bastante ajustadas. Sí. O sea, va a ir al límite. Claro, es que eso también os quería preguntar un poco. Van a ser bastante ajustadas. Creo que hay un precedente, no recuerdo qué año fue, diría 2019 me la jugaría, que hubo elecciones a la alcaldía de Estambul. Y hubo fraude. Sí, hubo sí. fraude porque se suponía que había ganado la oposición, pero oficialmente se dijo que había ganado el AKP, se demostró que habían sido fraudulentas, se obligaron a repetir y ahí de nuevo ganó la oposición. Sí. O sea, que fue también a un toque de Erdogan de, tío, me está intentando hacer tongo en las elecciones y estoy ganando yo. Y eso tenemos ahora unas presidenciales que hay un riesgo de que también haya un poquito de o sea, tongo. todo el mundo está mirando a ver qué pasa ahí. O sea, esa noche va a ser importante. Y luego también, por hacer un poco ese juego de política ficción, ¿cómo veis que sería una Turquía sin Erdogan? No sé si podemos enfrentarnos a algo así o que tú lo has apuntado, ¿no? ¿Qué tipo de política económica o qué política exterior podría tener? Es una buena pregunta. De todas formas, a mí me cuesta todavía plantearme ese escenario precisamente por lo que dices tú. Teniendo en cuenta que vamos a unos comicios muy ajustados, yo no me imagino a Erdogan cediendo el poder fácilmente por esas elecciones de Estambul. ¿El Trump turco?
Vamos a ese punto de me lo han robado, no sé qué, he ganado yo. Además, hay un factor muy importante y es que nunca un presidente turco ha sido destituido directamente por votación. La mayoría o han sido depuestos por los militares o morían en el cargo. Entonces, no tenemos precedentes a los que agarrarnos y con los que inspirarnos. Y tampoco podemos olvidar que Erdogan es un auténtico funambulista del poder. O sea, da la sensación de que siempre, da igual cómo esté la situación, tiene un as en la manga, la suerte le sonríe, lo que sea, pero creo que no ha tenido unas elecciones más complicadas que estas. Yo ahí estoy con David en que o sea, son probablemente las más ajustadas de la historia y que si Erdogan no pierde estas elecciones va a ser bastante difícil desalojarle del poder en el futuro. O sea, eso también os lo digo. Todos contra él y sigue ganando él. Ese es el tema. Y que sean ajustadas también da mucho pie a he ganado por 0, tal, ¿sabes? Ya. Entonces, de todas formas, yo no sé hasta qué punto veremos una Turquía muy diferente con una victoria de Kılıçdaroğlu, de la oposición, porque la coalición opositora al final está formada por un conjunto de partidos muy diversos que va desde la derecha nacionalista a antiguos aliados de Erdogan como Davutoglu, cuyo único objetivo es nuestra mayor propuesta electoral es echar a Erdogan, ¿no? Claro, pero es un sistema presidencialista, entonces si gana el Kılıçdaroğlu me lo invento, va a decir, bueno, yo soy presidente, voy a establecer mi línea política y tampoco tengo que apoyarme en vosotros. Claro, para sí, por eso al final te digo que en algunos aspectos puede que no sea tan distinta como la Erdogan. Por ejemplo, la cuestión kurda, el kemalismo tradicional ha sido muy duro con el tema kurdo. Y también hay un tema importante que a nivel interno, entre los propios kemalistas, también hay gente que no es partidaria de revocar ese sistema presidencialista. Claro. Entonces son muchos obstáculos, no solo a nivel externo, sino también internos, que va a tener que afrontar. O sea, impondrá su propia línea política, por supuesto, pero luego hay unas demandas de la sociedad. Es decir, cuando votan contra Erdogan no están votando simplemente para bancarle a él del poder, sino para revertir muchas de las reformas que él ha impulsado. Y la historia reciente de Turquía, como hemos visto, nos enseña que ha habido mucha represión tradicionalmente por parte de las fuerzas kemalistas que ahora intentan echar a Erdogan del poder, ¿no? Entonces hay ahí a ver hacia dónde evoluciona, pero yo, bueno, aspiro a que la democracia triunfe siempre, ¿sabes? Bueno, qué bien te ha quedado eso, Eduardo. Sí, qué bonito. Dadme la mano. Aunque ahí al final veremos un Anatolia versus el Egeo, ¿no? Que es un poco la ruptura electoral de Turquía. Bueno, si has llegado hasta aquí, estimado oyente, te doy la enhorabuena porque te acabas de meter cerca de una hora de chapa sobre la historia de Turquía y su política. Espero que lo hayas disfrutado y también que hayas podido aprender. Creo que hemos hecho un repaso bastante en profundidad. Gracias también a Edu y David por darnos tantos apuntes interesantes. A ti, Fernando. Ha estado guay. Y nos vemos en la próxima semana en este podcast No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.